Ok. Bueno, vamos a empezar nuestra tutoría número 5. En primer lugar, quisiera que recordáramos algunas actividades que tenemos pendientes. Voy a poner no sé si ya se fijaron, pero ya se corrieron las fechas en plataforma también. Por ejemplo, el foro que estaba para el 30 o 31, creo yo, venga, ya se corrió hasta el 7 de noviembre. Recuerden que había un aviso, que va a haber una jornada, una jornada, espérense, que les tengo que dar todos los detalles. Aquí está. Una jornada en la multidisciplinaria de San Miguel para los que puedan asistir. Eso les contará como, para variar, ¿verdad? Una tarea, pero solo asistir es suficiente para ganarse un 5% más. Si no pueden asistir, entonces se les va, que no es obligación, ¿verdad? Según coordinación, eso se les va a dejar una tarea extra que sería para ganar un 5% más, ¿verdad? Entonces tienen dos opciones, o van a la jornada a San Miguel, que me imagino que eso se les va a facilitar más a los que están de aquel lado, y los que no, pues se les va a dar una tarea eh, con el cual se podrá ganar extra, no es que es parte del 100%, sino que es fuera del 100%, una tareita. Es la quinta jornada, según estoy viendo, académica cultural, educación a distancia, y que no pueden faltar. Okay. Bueno, ya les di la información. Por lo tanto, por eso mismo, porque algunos van a viajar de aquí de San Salvador o de Santa Ana, de Occidente, pues, ¿verdad? Hasta San Miguel. Entonces aprobaron el hecho de suspender la semana B, es decir, la próxima semana, eh, incluyendo el fin de semana, no hay tutorías. Sí, esta es la jornada, ¿verdad? Así que para que estemos conscientes de eso y como les repito, todo se ha corrido una semana por lo mismo de la de la tormenta Julia, ¿verdad? Que tuvimos un desfase ahí, entonces todo se ha corrido una semana. Hay algunos que han pedido prórroga para algunas actividades, por lo mismo, bueno, en el caso de ustedes creo que no, porque no coincidió con el trabajo de investigación, pero en otras materias sí coincidió justo con las visitas a las, a las escuelas, a los centros educativos y pues ahí dependerá de coordinación. Es algo que yo no puedo tomar la decisión, sino que solo por medio de él se puede hacer esa solicitud. Así que esta es la próxima actividad que tienen que entregar, es el foro académico, es del material de la unidad 6 que hoy vamos a discutir un poco sobre los campos conceptuales. Tengan en cuenta, por favor, aunque creo que en el caso de nosotros no hay problema porque estamos como grupo virtual, pero cerciórense que cuando pongan el filtro esté en el grupo virtual que le corresponde, porque si no yo no tengo acceso a eso para calificar. Debe participar 2 reflexiones respecto a la situación generadora y 2 veces con respecto a algo de sus compañeros. Y les pido que en este caso igual hay que cuidar la ortografía, hay que cuidar la redacción. No es nada más decir estoy de acuerdo compañero con lo que usted dice, sino que generar, la idea de los foros es generar una discusión a partir de una situación, ¿verdad? Así que dice que al finalizar el foro usted debe haber intervenido al menos 6 ocasiones, 3 en el periodo 1, ¿verdad? Que es lo de las reflexiones, y luego 3 en el periodo 2 comentando al menos a 3 compañeros. Así que son 6 y traten de buscar, y aquí sí se los pido como una forma de generar lo mismo el debate, de buscar aquellos a los cuales no se les ha respondido, ¿verdad? Es decir, que no quede uno sin respuesta para que se pueda tener también el aprendizaje por medio de todos. Así que fíjense de esto, por favor, al final de cada participación se debe juntar bibliografía. No, o sea, no es su invento.
sino que tiene que tener fundamento de lo que usted está diciendo. Porque no entran con su... sí, Celeste, perdón si se oye mi perrita al fondo. Buenos días. Hola, buenos días. Entonces, acá en la parte donde dice que debería haber de al menos 6 ocasiones, estaba ahorita revisando que son tres interrogantes las que tenemos que responder. ¿Las respondemos así de una sola o una por una? Personalmente creo yo que, por ejemplo, si yo añado un nuevo tema de debate, tienen que ser 3 entradas diferentes para que alguien pueda comentar no a las 3, sino que a cada una, aunque sea en el mismo hilo. No sé aquí, déjenme ver. Perdón que estén viendo esto. A ver si no me meto el lío. Ok, aquí. Cuando yo ponga aquí, por ejemplo, respuesta, me va a generar una entrada. A esa misma entrada contesten otra y contesten otra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que si alguien quiere responder a la primera, pues solo pueda contestar a la primera o a la segunda intervención y así. Porque lo que pasa es que somos varios, pero si no se pierde el hilo. O sea, si solo le generamos a uno solo, se va a perder el hilo. Entonces, yo creo que simplemente que usted ponga acá intervención foro 1, conteste la primera, la envíe, la respuesta la envíe y la otra, o sea, como son 3 intervenciones para que tenga las 6, porque si no en una sola no se va a lograr ver las 6 intervenciones. No sé si me doy a entender. Creo, no sé si puedo eliminar aquí. Ok, aquí, por ejemplo, bueno, lo más que puede pasar es que quede ahí. Prueba, voy a poner aquí. Prueba, y entonces pongo aquí en la intervención 1 con su propia bibliografía y toda la cosa, ¿verdad? Entonces lo envío y aquí está. Entonces, aquí mismo le doy responder. Y aquí va intervención 2, para que aparezcan las 6, porque si no solo le va a aparecer una y las 3 respuestas. ¿Verdad? Intervención 2, la envía y luego vuelve a responder en esta misma intervención 3. Entonces, cuando alguien le quiere hacer ¿okay? Entonces, cuando ya alguien le quiere hacer a usted el comentario, entonces ya se lo va a hacer a la intervención, ¿verdad? Así que creo yo que esa es la mejor forma para que queden registradas las 6 intervenciones. Ok. Buenos días a todos. Gracias por madrugar conmigo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro cómo serán las intervenciones? Sí, muchas gracias. Bueno, ya saben. Ahora lo vamos a borrar porque... Ok. Listo, ya no está. Ok, bueno, entonces así quedaría, ¿verdad? Entonces ahí eso sí, a cada intervención, aunque sea la misma bibliografía, pónganle la bibliografía, ¿ok? Porque cada intervención tiene que tener su propia bibliografía y recuerden que eso para cumplir con todas las rúbricas. Insisto que creo que ya a esta altura ya estamos acostumbrados a nuestros bellos foros académicos donde usted tiene que responder, saludar a su compañero con todas las etiquetas habidas y por haber, pero además aportar algo al debate, ¿verdad? Realmente un foro académico debería de ser eso, un debate, no una pregunta y respuesta. Incluso se tomarán en cuenta, por ejemplo, si, qué sé yo, si Carlos hace una propuesta, viene Sandra y le contesta a esa propuesta, y viene Fátima y le responde a Sandra con lo mismo, eso es lo que realmente es un debate, ¿verdad? Un debate dentro del foro. No traten de hacerlo aisladamente, sino que se genere precisamente el aprendizaje por medio del debate del foro. Eso sí, tratemos de que si hay alguien que no tiene respuesta, pues nos vayamos a ellos a responder. Se les pone 3 mínimo, pero no es por nada, pero cuando un foro académico tiene bastante riqueza de debate,
pueden generar mucho más, ¿verdad? Así que yo lo que les recomiendo es que tenemos hasta el 7 de noviembre, es decir, aproximadamente 15 días, un poco más. Y lo que podemos hacer es empezar a poner cada intervención, ¿verdad? Y no esperen hasta el último día para que las respuestas sean, pónganle de la semana del 31 al 7, que es cuando la prórroga que se ha dado. Un foro académico tiene que tener, no es copia y pega, por favor no me vayan a hacer eso de copiar y pegar lo que está en el documento, sino lo que usted considera importante del documento, ¿verdad? Así que quiero ver aquí vamos a ver las preguntas generadoras. Aquí están los periodos de participación. Eso es lo que yo les decía, del 18 al 28, ¿verdad? Aproximadamente el 31. En esto soy un poco flexible yo, con tal de que se hagan todas las intervenciones, ¿verdad? Pero sí les pido que el periodo 1 tratemos de ponerlo y luego que ya haya acabado ese periodo, pues entrar a la otra. Sin embargo, si usted ve algo que le haya llamado la atención y lo quiere hacer, dele. No hay, en el sentido de que se ponen periodos obligatorios para generar que se haga la primera parte, ¿verdad? Y luego la siguiente, pero no quiere decir que si usted en el periodo 1 ve una intervención muy buena y quiere comentarla, hágalo, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer dentro del 18 y el 7, ¿verdad? Aquí están aquí están. ¿En qué consisten los campos conceptuales? Explicar y ejemplificar. A esto es a lo que voy yo. No me vayan a copiar y a pegar cosas del material o sea, sí pueden buscar información, pero por ejemplo, que sean originales, pues, ¿verdad? No me vayan a poner el mismo ejemplo todos. Defina todos los elementos, esto es una definición, pero no lo hagan, insisto, copiando y pegando, sino con sus propias palabras. Y aquí sí la importancia y cómo se relacionan con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ahora lo vamos a hablar, ahora vayan armando, agarren un documento de Word y a medida vayamos hablando este día sobre los campos conceptuales, vayan generando estas 3 preguntas. Y ya lo pueden subir y ya están tranquilos de que ya cumplieron con esto, solo le dan quizás un poco más de forma y buscar más información. Tengan en cuenta esto, que son mínimo 150 palabras y máximo 200. Para mí, es mínimo 150. O sea, tampoco quiero que me ponga la tesis completa ahí, pero no soy tan estricta con que se pasó 5 palabras, ya no lo voy a tomar en cuenta o está fuera del límite, porque si se genera un buen debate, esa es la riqueza del foro académico. Así que las 200 palabras, fíjense que son palabras, no son caracteres, no las tomo tan en cuenta en el sentido de limitarlos. Así que tratemos de por lo menos cumplir con las 150 palabras, pero ser concisos, pues no es necesario poner una gran cosa. A veces me preguntan si se pueden poner imágenes y la imagen, por ejemplo, en los ejemplos, sirve mucho para como reducir el número de palabras, por lo tanto pueden ocupar imágenes. Eso sí, no quiero como colorico totalmente, ¿verdad? Así como les decía con lo del mapa conceptual, no quiero algo colorico, pero sí que realmente la imagen valga la pena, no para decorar, sino para utilizarlo dentro del debate. ¿Hay alguna duda de esto? Que mañana, de verdad que me encanta que son muy, que son muy puntuales, la verdad. Y gracias por despertarse temprano. A ver, ¿estamos? ¿Hay alguna duda sobre el foro? Si a alguien no le ha quedado claro algo, con mucho gusto. De mi parte todo está claro, licenciada, gracias. Ok, perdón, no había visto el chat. Bueno, bien. Listo. Ok. Así que inspírense, por favor, acá en el. Bueno, luego de eso, solo quiero que vayamos retomando que se nos va acabando el ciclo, que sé que se afligen más por las materias numéricas, pero que como les vuelvo a comentar, tenemos el foro académico y luego ya tenemos el trabajo de investigación, la segunda parte. No sé si ya les aparece creo que sí.
Al menos yo le solicité al LIC que les aparecieran las indicaciones. ¿Les aparecen ya las indicaciones a ustedes? Si me hacen el favor de corroborar. Ok, Rocío. Solo... Ah, no aparecen. Ok. Gracias, Andrea. Bueno, yo pedí precisamente eso porque acuérdense que les comentaba que teníamos que ir como, como avanzando en esto. Pero, a ver, pero les aparece la instrucción, esta de la actividad curricular, extracurricular es de la que estaba hablando acerca de la jornada. O sea, esto es opcional y tiene un 5% extra de la calificación final. Que esto no es obligación. Y me parece que está sencillo para ganarse 5% porque su tutora ha sido muy rigurosa. Es hacer una infografía, una presentación, Genially de la ingeniería didáctica. A mí, al menos a mí me gusta mucho trabajar en Genially, así que ustedes denle ahí. Y bueno, si no las tiene todavía, pues más o menos veamos aquí de qué va a tratar. Solo para que tengan una idea, recuerden que les dije que tenían que ir pasando los, los instrumentos. Y vamos a presentar, si no me equivoco, a ver, el artículo científico. Ajá. Basta. Tiene que llevar introducción, antecedentes, desarrollo, metodologías. Yo creo que les comenté que ese había sido nuestro producto final. Así que tiene que ser un artículo. No, nos vamos a reunir para discutir bien qué es lo que tiene que llevar un artículo académico. Quiero que lo hagan lo más profesional posible. Para serles sincera, es el primer producto de calidad que pueden sacar y que pueden compartir en redes y que pueden compartir en redes docentes, que ha sido un trabajo de investigación. Entonces, tienen fundamento. Así que yo los invito que ahora que van a tener esta semanita tranquila, entre comillas, porque sé que hay que ponerse mucho el día en cosas, pero sí tratar de trabajar en este. Aquí está procesar y analizar la información recolectada, que espero que ya lo hayamos hecho a la fecha. Hay que ver lo del artículo científico, cómo es, pero eso nos vamos a reunir, espero yo que la semana, quizás esta próxima semana, aunque sé que no está, pero será algo extra y la grabaré por aquellos que no pueden. El artículo debe contener mínimo 15 páginas y máximo 20. Ahí sí hay que ser un poco rigurosos con que no nos podemos pasar más. Las citas bibliográficas. Y cuando usted ya tenga su artículo científico, entonces usted debe de elaborar una diapositiva que contenga los elementos principales. ¿Ok? Y en la tutoría 6 vamos a hacer como una exposición de su artículo científico y de la investigación que ha hecho. ¿Ok? En esto también nos vamos a poner de acuerdo porque la idea es que estemos todos, que todos podamos presentarlo. Entonces necesito que estemos en la mayoría porque si no perderán su nota porque pues nota la parte de la exposición. Las exposiciones se van a llevar del 12 al 26 de noviembre, ¿verdad? Y yo les diré, bueno, tal fecha nos vamos a reunir y me gustaría que por lo menos fuéramos de pues que no sea una sesión por cada uno, ¿verdad? Aunque hay algún, yo sé que han trabajado en parejas, pero por ejemplo, si nos reunimos, por decirles algún martes o un miércoles a las 8, pues por lo menos que sean 2 o 3 grupos que pasen para explicar su investigación. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso, ¿verdad? Así que vayan preparándolo ya. Yo sé que parece que falta mucho, pero sobre todo el recolectar y el procesar los datos que tienen es muy importante para que vayan dándole eh, eh, datos o alimento al artículo científico. ¿Hay alguna duda sobre esta parte? Porque si nos ponemos a ver, creo que no, son 3 semanas casi las que vamos a estar sin vernos, así, de forma eh, de tutoría. Pues, ¿hay alguna duda con respecto a la redacción del artículo? Bueno, a la redacción, insisto que eso nos vamos a reunir. Nos vamos a hacer una tutoría solo para el artículo científico y para ver esta actividad, pero así a grandes rasgos, si tienen alguna duda, con mucho gusto.
Estamos claros, entonces, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Okay. Yo me extraña que no estén activadas todavía porque sí fue algo que solicité. Sin embargo, ya vamos a ver, ¿ok? No se preocupen. Porque sí sé que se requiere un poquito de tiempo para hacer un buen artículo científico, ¿ok? Y de verdad los invito a que lo hagan lo mejor posible para que lo publiquen. O sea, no hay mejor forma de ver cómo uno va avanzando en la vida académica que publicando lo que uno hace. Y al principio le va a dar risa lo que hice al principio y ya de ahí tendrá un buen artículo académico. Así que sí los invito a que se atrevan a hacerlo lo más profesional que se pueda para publicarlo en algunas de las redes que se dan, en algún repositorio, incluso, bueno, los que me conocen saben que esa fue una de mis pilas, tener un repositorio de trabajo que se fueran haciendo para que otros estudiantes que vengan atrás de ustedes los puedan tomar como referencia también. Así que esmérense en esta parte. Bueno, voy a consultar, Sandra, lo de las indicaciones o que las habiliten o si no, pues yo se las comparto. No hay ningún problema. ¿Estamos bien hasta acá entonces? ¿Continúo? Ok. Bueno, vamos a empezar. Realmente es un tema, o son temas más bien dicho que ya hemos visto durante las diferentes, sé que siempre tengo que tomar captura y cuando se acerca alguien más, tengo que guardarla. Les decía que ya son temas que hemos visto, quizás en la parte del concepto, del esquema, de los marcos conceptuales, son temas un poco difíciles de aplicar a la parte matemática, porque estamos acostumbrados a que todo es numérico, que todo tiene una linealidad y que no hay una forma de esquematizarlo. Sin embargo, la mejor forma de aprender matemáticas es esquematizando, sistematizando el proceso de enseñanza y por lo tanto el proceso de aprendizaje. Lo que vamos a tratar de cómo formalizar, normalizar es el aprendizaje, pero también la enseñanza. Toda esta parte que estamos nosotros aprendiendo en didáctica de la matemática y sobre todo con materias un poco más abstractas como álgebra moderna, como topología y otras materias que son un poco más complicadas, nos cuesta mucho darle una, como un concepto del cual partir, porque normalmente el tipo de materias donde se llevan o asignaturas donde lo que se hace es una demostración para llegar a un teorema o por el contrario se nos da un teorema para demostrarlo, nos cuesta partir de algo concreto. Normalmente son cosas abstractas, pero si nos ponemos al nivel de los chiquitos, de los jóvenes, para ellos lo que para nosotros es sencillo, para ellos también es bastante abstracto. Entonces, esta parte de los mapas, de los conceptos, perdón, de los esquemas, de todo esto que hemos aprendido con la parte de, de la didáctica en sí, de cómo aplicarlo, nos da las herramientas necesarias para que podamos dentro de los niños generar diferentes, o más bien dicho, una forma lineal de aprender, una forma esquemática de aprender. El conocimiento racional en general, no solamente matemático, sino que científico, parte de estas situaciones. Entonces, se nos dan dos tipos de situaciones. La clase de situación para las cuales el sujeto dispone de su repertorio, es decir, yo tengo un presaber dado, no necesariamente matemático, sino algo de lo cual yo puedo sacar eh, un recurso, una neurona se me enciende porque tengo un conocimiento previo. Y la otra donde no tiene ningún conocimiento o ninguna competencia de la cual agarrarse, llamémoslo así, para construir su conocimiento. Esas son las más difíciles, porque la primera uno hace la relación, tiene una imagen en su mente y eso es muy importante, tener una imagen. Hay personas que somos muy visuales, hay personas que somos más auditivas
Pero cuando tenemos una imagen clara, entonces podemos relacionar una con la otra. Cuando no se tiene, por ejemplo, yo molesto mucho a mis alumnos porque siempre me preguntan, es la pregunta clave, ¿qué es lo más difícil en matemática? Y a la larga, yo siempre les digo topología. Y se quedan, topología. Y entonces la imagen que a ellos se les viene de topología es la ciencia de los topos. Es lo primero que se les viene a la mente. Su concepto, su competencia, su presaber, no está dentro de ellos lo que es topología. Por lo tanto, se remiten a la palabra topo y logía, la ciencia del topo. Entonces, estas son las cosas que no nos dan las suficientes herramientas o competencias para poder nosotros construir un aprendizaje. Así que lo pongo así muy radical lo de la topología, pero creo yo que me comprenden cuando hay algún concepto o hay algún contenido al cual no podemos recurrir a nada dentro de nuestro conocimiento para construir el aprendizaje. Y esas son las más difíciles. Toda esta parte, y les voy a compartir un documento extra que me parece que está un poco más actualizado. Ustedes saben que la neurociencia ahora ha despegado increíble. Y quizás es una de las ciencias más bonitas ahora, la parte esta de estudiar cómo funciona el cerebro, porque es la mejor forma de darse cuenta cómo está construyendo el aprendizaje a un niño, a un joven, incluso nosotros mismos. Conocer cómo aprendemos, si somos más visuales, si somos más, por ejemplo, hay algunos que tenemos la capacidad de ver un texto y solo escanearlo y ya tener una idea. Hay otros que no, que somos más auditivos y preferimos escucharlo. Si todo esto uno lo supiera desde que está chiquito, el conocimiento y el aprendizaje no sería tan tortuoso, sería un poco más que se disfruta. Y eso debería de ser lo que el docente tiene que hacer, incluso en matemática, donde parece que todo ya está escrito y que ya se debe de hacer. El funcionamiento cognitivo del alumno comporta operaciones que se automatizan y eso creo yo que estamos conscientes todos. La parte de la matemática se hace de forma autómata, ¿verdad? Es como que ya sé yo que eso tiene que ser así y no hay una reflexión dentro de esto. Entonces, se nos presentan como dos formas de aprender, la automatización y el esquema de aprendizaje. La automatización, ¿quién me puede decir un ejemplo de automatización? A ver. A ver, un ejemplo de automatización, no necesariamente matemática, pero que ustedes crean que es autómata. Bueno, vamos a continuar. A ver, la automatización es aquello, por ejemplo, cuando usted se aprende las tablas. ¿Ok? Usted en el fondo está haciendo de forma mecánica un proceso que podría entender. El problema es de que si usted no logra comprender por qué 3 por 3 es 9, esta automatización no le da aprendizaje, sino simplemente un concepto que está repitiendo y que no logra aprender a su conocimiento previo. Los esquemas de aprendizaje, por su lado, si nos dan una guía, una parte de cómo construir un conocimiento dado a partir de otros. El esquema es como una linealidad que nos permite construir sin necesidad de ser autómatas. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando se tiene, los que se han atrevido a dar física, ahora que estamos en la parte de FET, hay muchas simulaciones de física que a mí me parecen la mejor aplicación de la matemática para mí es la física. En cuanto a los fenómenos, en cuanto a tratar de hallarles el porqué de las cosas. Pero si usted no entiende, por ejemplo, el tiro parabólico, si usted no entiende por qué hay un máximo o hay un mínimo matemáticamente hablando, no entenderá que el procedimiento de calcular la altura máxima en un movimiento parabólico
es cuando llega justo al vértice, por decirles algo. Entonces, el esquema de aprendizaje le da la posibilidad a usted de poder crear un conocimiento basado en otro, que en este caso es matemática, y construir su aprendizaje de física. ¿Ok? Este señor, que no lo pronuncio porque no sé cómo se dice, pero no, define concepto como un triplete de 3 conjuntos. La palabra concepto, fíjense bien. Primero, estábamos hablando de las situaciones, el conjunto de situaciones que dan sentido al concepto. Allá se acuerdan que distinguimos 2 tipos de conceptos, de situaciones. Una, que no teníamos un presaber dado y otra que sí teníamos algo preconcebido. Entonces, este señor dice que para tener un concepto tenemos que tener conjunto de situaciones que ya tengan sentido para nosotros. Además, un conjunto de invariantes sobre las cuales reposa la operacionalidad de los esquemas. A eso se le llama el significado. Y los que han estudiado lenguaje, personalmente a mí no es mi fuerte, lenguaje, aunque me ha tocado, eh, tienen que captar esto del significado y el significante. El significado es esas partes que nos están como dando una forma de comprender un concepto. Y en el caso de la G, que es de formas lingüísticas y no lingüísticas, es para representar el significado del que estamos hablando. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver los ejemplos, pero quiero distinguir estos 3 conjuntos. Insisto, uno es el conjunto como de esas situaciones que yo ya tengo preconcebidas y que me da un concepto. Por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes manzana, todos deberían de tener una idea de una manzana. Pero puede que unos hayan visto o se hayan imaginado una manzana verde, una manzana roja, una manzana en un árbol, una manzana en un plato, una manzana comiéndosela. El significado es el mismo. El hecho de que es una manzana, ¿verdad? Es la fruta en sí. Pero el significante es precisamente esto que yo le dije, la palabra manzana, y usted ya se imaginó una manzana, independientemente del contexto en el cual se le imaginó. Entonces, esa es la diferencia entre el significado y el significante. ¿Cómo hacemos transmitir esto? Y aquí es que viene un poco la aplicación de las matemáticas. Una manzana de tierra, muy bien. Sí, una manzana, una parcela, se imaginó Sandra, ya ahí echada en la hamaca, y en su hamaca. Bueno, a partir de esto vienen los campos conceptuales, ¿verdad? Porque no podemos partir de la nada, sino que de un concepto previo. Entonces dice, el campo conceptual de las estructuras aditivas es a la vez el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias adiciones o sustracciones, y el conjunto de conceptos y teoremas que permiten analizar estas situaciones como tareas matemáticas. Ya estamos aplicando los campos conceptuales y lo que acabamos de hablar a precisamente la parte de matemática, ¿verdad? Fíjense cómo, sin querer, Sandra, le dije una manzana, y en el fondo fue atribuido a una medida de unidad de medida, una manzana, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo pies, tal vez aquellos que tienen conceptos o presaberes matemáticos dirán piezas de una unidad de medida, pero otros se imaginarán un pie, ¿verdad? Y todo esto que estamos haciendo es precisamente generando situaciones en nuestras cabezas que detonan un significante que yo los estoy dando. Les puse este ejemplo. Dice, un niño pequeño de 4 o 5 años, quien toma piedras en un jardín y las pone en fila para contarlas. Lo hace primero de izquierda a derecha y obtiene 10 en total. Después las cuenta de derecha a izquierda y obtiene con sorpresa el mismo número 10. Los pone ahora en círculo y obtiene otra vez 10, tanto girando en un sentido como en otro. Obviamente, ni la suma ni el orden son algo propio de las piedras. Antes de que el sujeto las ponga en fila o las reúna todas, de esta forma el niño ha descubierto que la acción de reunir da resultados independientes de la de ordenar. Tenemos de este modo que las competencias matemáticas son sostenidas por esquemas
organizador de la conducta. Lo quiero relacionar y yo lo siento mucho que siempre lo traiga para FED, pero se recuerdan de la estrategia de indagación. Era, no importa lo que usted hiciera en la simulación, siempre llegaba a una conclusión. Y eso que se está creando en FED o que se está creando con una simulación es precisamente un campo conceptual. En este caso, los niños con cosas que ellos ya conocen, que es una piedra y hasta cierto punto un juego, está haciendo que él dentro de su aprendizaje concluya que el conjunto que tiene siempre va a dar el mismo resultado independientemente cómo los ponga. ¿Ok? ¿A qué propiedad de los números reales podríamos atribuir esto? A ver. Podría ser a los números naturales. ¿Y qué propiedad cumplen los números naturales? Ya así de caché, cuando ya llegan al tercer, cuarto grado, que uno le dice las propiedades de los números, de las sumas, de las restas, de lo que sea. Bueno, de las sumas en este caso. ¿Cuál sería? Asociativa. La asociativa podría ser una, no importa cómo los ponga usted, si las reúne de formas distintas, si forma conjuntos distintos, le va a dar lo mismo. ¿Qué otra también creen que podría ser? Distributiva también. La distributiva, porque usted las puede poner en forma de círculo, dice aquí que los puso el niño, y siempre le dio lo mismo. Y también la conmutativa, ¿verdad? Porque no importa si usted hace de un lado para el otro. Eso empieza a generar en un niño que por sí solo se puso a jugar, a contar, sin decirle, pero él empieza a tener esto. Entonces, cuando usted le diga al niño que 5 más 4 es 9 y 9 más, perdón, y 4 más 5 es 9 y 5 más 4 es 9, él podrá asociar con que tuvo una experiencia previa donde le daba siempre el mismo resultado. Por eso es tan importante en el preescolar darles este tipo de aprendizaje de forma experimental y no de forma 4 masiva, escriba, haga. Y eso es lo que se ha perdido muchas veces por tal de que se hagan leyendo, sumando y todo esto. Se les quita la experimentación, que es la base precisamente para construir los campos conceptuales. De nada le servirá al niño tener en su cabeza un 4 más 5, un número 4, el símbolo en sí, si no comprende cómo se asocian estas cosas. ¿Ok? Entonces, si tienen chiquillos, primos, sobrinos, hijos, pónganlos a experimentar y que ellos empiecen a construir. Pónganle, y no necesariamente, yo digo, se venden juguetes tan caros, y no sé si les ha pasado a los que son papás, les ponen una caja o les ponen una casa y se prefieren meter a la caja, porque así son, construyen de lo habitual, de lo normal, su propio conocimiento. Entonces es más fácil a un chiquito darle cosas con las cuales se va a topar normalmente, porque un Lego, por ejemplo, no lo va a ver cuando salga de la casa, el Lego lo va a ver siempre adentro. Pero si usted le pone piedritas o si usted le pone, qué sé yo, lápices o se le pone cosas que habitualmente encontrará, construirá y relacionará mejor el significado de este a su conocimiento. Vamos a ver ahora, como les digo, este es permítanme. Yo no sé si se oye mi perrita ahí al fondo, pero siempre. Vamos ahora a hablar sobre la función triple del lenguaje y de los significantes. Esto ya es aplicado a matemática y es más o menos lo que se generará en el debate del foro. El lenguaje natural dice 3 pierde con 5. Y el significante dice 3 es menor a 5. La expresión matemática con el lenguaje cotidiano. El significado o la situación, bien dicho, es el lenguaje natural. El significante es 3 menor a 5. Y el significado es que usted pueda relacionar que un valor es menor o mayor al otro. El lenguaje en sí
bueno, yo creo que no me dejarán mentir que la matemática fuera del lenguaje no sería matemática, porque tiene símbolos, porque tiene formas de expresión diferentes. Yo siempre comparo la matemática con un nuevo idioma y así se lo vendo a mis alumnos. Les digo, saber matemática es saber otro idioma. Y por ahí los que les gusta el inglés, el francés y todo esto, comprenden la importancia de aprender matemática. Primero porque la matemática es un lenguaje que le ayuda a usted a tener un pensamiento crítico diferente, un pensamiento lógico y que le ayuda también a identificar las variables, no hablando de X, Y, Z, las variables en general de una forma adecuada en su aprendizaje. Le ayuda al razonamiento, le ayuda a la inferencia, anticipa y hace esquemático un aprendizaje. A ver, ¿alguien me puede decir otro ejemplo? Así como tengo este lenguaje natural, 3 pierde con 5, significante 3 menor a 5. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra matemáticamente hablando sobre el lenguaje natural y el significante? A ver, lo pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono. Estaba pensando, licenciado, en un ejemplo sencillo. Pues, de lenguaje natural podría ser que se le diga a un alumno, una manzana es igual a otra manzana. Entonces se le está dando un concepto tal vez de igualdad, eh, aunque tal vez no necesariamente las manzanas sean exactamente la misma, pero se le puede dar ese concepto, ¿no? 3 va a ser igual a 3, 5 igual a 5. O sea, también introducir el concepto de igualdad. Así es. A ver, por ejemplo, en cuarto grado, 5 le gana 3. Sí, sí, es así. Pero, por ejemplo, hay una quizás de los temas un poco más complicados para los chiquitos, son las fracciones, pero no tanto la parte automatizada, sino la parte de interpretación. Cuando uno les pone un cuarto, les pone otro cuarto, ¿verdad? Y decir que esas son iguales. Hay profesores que dicen en un cuarto, por ejemplo, de una cosa redonda, le dividen 4 y otro divide en 4 un cuadrado y dicen un cuarto, esto es igual. Y lamentablemente no es igual, que sino que son equivalentes, ¿verdad? El lenguaje natural es complicado en el sentido que a veces se usan palabras que están mal aplicadas. No es lo mismo, por ejemplo, semejante, ¿verdad? Con congruente, cuando ya entramos a la parte de los triángulos. Y todo este tipo de palabras, representarlo de forma matemática, genera que a veces los muchachos se confundan, ¿verdad? Si usted divide una pizza en 4 partes y le dice luego que hay otra pizza rectangular y la divide en 4 y le dice, esto es un cuarto y esto es un cuarto, el niño se complicará y dirá, ¿por qué es un cuarto? Si son cosas diferentes, una se ve más grande que la otra, ¿por qué es igual? Cuando se ocupa la palabra igual. Y ahí es que tiene que empezar uno como docente a tener cuidado con el lenguaje, por ejemplo. Y eso nos pasa a muchos. Bueno, ¿cuánto pesas? Y entonces, yo peso, qué sé yo, 130 libras, 150 libras, pero eso no es peso, eso es masa. Pero estamos tan acostumbrados a decir cuánto pesas que ya se da por hecho. Y les cuento ahora, estamos en una institución aplicando precisamente esto de STEAM, y se está aplicando en la cocina. Se está haciendo un proyecto donde se hace se llama STEAM Cooking, con la cocina. Y entonces a los niños ya se les está enseñando que no es que van a pesar la harina o que van a pesar la masa, o porque a veces la masa, ya, pensemos cuánto tiene la masa. Y si no, empezarles a enseñar que la masa es una cantidad escalar y el peso es una cantidad vectorial.
Y les estoy hablando de niños de tercer grado, cuarto grado. Y empiezan ellos a asumir eso y empiezan a hablar, entre comillas, bien, ¿verdad? Porque el significado de la palabra masa y de la palabra peso es diferente, ¿ok? Cuando hablamos para todo X existe un número que pertenece a los Y, por ejemplo, pero lo hablamos simbólicamente usando los símbolos para todo el éxito. Ajá, exacto, exacto, así es. Ustedes se me van bien arriba, pero sí, el anterior de un número, X menos 1, exacto. Se me ponen muy matemáticos, sí. Sí, exacto. La representación en sí de matemáticamente hablando de un valor, usted lo puede poner en forma de lenguaje normal. Y no me dejarán mentir también que cuando vemos cálculo integral, cuando vemos esto, el límite, el delta, hacia dónde va, el infinito, por ejemplo, cómo me imagino el infinito, no es lo mismo cuando el límite tiende a infinito. Todas estas cosas, todo este lenguaje natural, entre comillas, que tiene su propio significado dentro de la matemática, confunde a veces cuando se quiere aplicar a la vida cotidiana. Y ahí es que tenemos que tener conciencia de tener un poco la parte de explicar. A veces yo he tenido, no sé si han visto, hay una profesora argentina, creo que es, que hace la matemática y la física también, si les consigo el video, es que para mí enseñar matemática, y ella dije, no estoy tan perdida, es enseñar matemática con un lenguaje que se comprenda, porque si yo me elevo demasiado, nadie me va a captar. Entonces, llegaremos a elevarnos cuando estemos con jóvenes como ustedes, de quinto año, de cuarto año, pero si estamos con niños, sí hay un rigor matemático que cumplir, pero también si queremos que comprendan, tenemos que hablar el mismo lenguaje. En los proyectos de STEAM o en los proyectos de plataforma que estamos implementando a veces, estamos utilizando incluso los memes, estamos utilizando los GIF para que ellos comprendan que hay una forma, porque eso es una forma diferente de lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué no usar cómo los jóvenes se relacionan ahora y cómo se expresan para darles a entender un concepto matemático, por ejemplo? Porque no podemos descartar que no existen los memes, ya existen, que los GIF no existen, ya existen. Entonces, ¿por qué no ocuparlos mejor de buena manera para poderles explicar algo? Y creo yo que a ellos es más fácil algo que esté en su entorno. Ustedes, y hagan la prueba. En Instagram a mí me pasa demasiado. Yo pongo un ejercicio de Pitágoras y tengo como 4 likes. Pero pongo un meme hablando de Pitágoras exactamente con el mismo objetivo de explicar lo que es Pitágoras y tiene como 50. Porque los jóvenes se relacionan ahora de forma diferente. Están aprendiendo lo mismo, pero de forma diferente. Así que hay que tomar en cuenta eso con precisamente la función del lenguaje que tenemos. Estos son lo que debería de tener un esquema. Por si acaso, estamos en la página... Estamos en la página. En la página 14, 13, 14, donde están los significados y los significantes y los esquemas del material de lectura de la unidad 6. ¿Ok? Por si acaso, recuerden que esto es la base para la parte del foro, así que en el fondo pues vamos viendo esto. Dentro del esquema es esto que les hablaba de los invariantes operatorios, las anticipaciones, las reglas de acción del tipo, si esto fuera así, entonces pasaría esto, y a partir de ahí sacar las propias conclusiones. La parte de los invariantes son esos que no podemos cambiar. Ahí puse mal, es invariantes, ¿ok? Es decir, por ejemplo, que ningún niño me venga a decir que la propiedad asociativa no es cierta, porque eso ya está demostrado y está así. Entonces, esas partes
es como lo que le da el fundamento a su aprendizaje, ¿ok? Pero también hay que razonarlo. Es decir, si usted le está diciendo a un joven que, por ejemplo, y me pasa mucho a mí porque me dicen, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Por ejemplo, cuando ahora están viendo la parte de geometría y muchos me preguntan, mire, ¿y por qué cuando se hace el área del Pentágono, nomás les dicen apotema y se les cayó el mundo a los niños porque no saben qué es un apotema? ¿Qué es eso? Es un apotema. Entonces, pero ¿por qué es así? No, ni siquiera por qué se llama así. ¿Por qué es así? ¿Por qué el área de un pentágono, un hexágono, un polígono regular se calcula con el apotema? ¿Y por qué no como lo hemos venido haciendo de base por altura, ¿de dónde salió el apotema? Eso ya está. Eso es un invariante operatorio que usted tiene que hacer que perímetro por apotema entre 2 es el área. Pero usted tiene que demostrar por qué es así. ¿Ok? Y entonces ahí es que parte la anticipación de un teorema, de una fórmula establecida. Bueno, porque si usted divide un polígono regular en triángulos, le queda base por altura. Realmente el apotema es una forma diferente de llamar a la altura del triángulo que se forma. Y los niños empiezan, entonces no necesariamente la puedo llamar apotema, mejor la llamo altura porque eso me va a quedar a mí. Aunque en la fórmula diga apotema, el mío lo va a relacionar con la altura que él ya conoce, que ya está preconcebido en él. Entonces, la palabra, insisto, hay palabras matemáticas que asustan y no me dejarán mentir. Apotema es una de esas. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido esa palabra? Pero si usted se la pone, no te preocupes, esto es simplemente la altura, pero como está dentro de un polígono regular, no se le llama altura, sino que se le llama apotema. ¿Es radio? No, no es radio. Todo esto, si usted se anticipa a todas las preguntas que se van a dar, porque de que le van a preguntar, le van a preguntar. Basado en algo que no puede cambiar, pero que usted le puede explicar. Entonces, él va construyendo su aprendizaje. Recuerden que todo lo que estamos viendo acerca de los campos conceptuales es cómo construye el aprendizaje los jóvenes. Y luego, bueno, empezarán estas reglas de acción de, por ejemplo, si el apotema, sigamos con esto del área del polígono regular, si el apotema es igual a 5 y el lado es 3, entonces, ¿qué pasa? Ya puede actuar, porque ya tiene la fórmula, que es el invariante operatorio, ya tiene un concepto previo a lo que está viendo y por lo tanto puede actuar. El estudiante no podrá actuar si no tiene una forma de dónde basarse y cómo relacionarla. Las situaciones, insisto, serán las que me van a permitir a mí generar un aprendizaje con algo previo. Por eso siempre he dicho que la matemática, cuando lo vamos creando desde primaria hasta llegar a bachillerato y mucho más allá, ya tiene que llevar una linealidad. A veces nos damos saltos. Por ejemplo, estadística es una de las materias que siempre se ve al final de todos los años y le falta linealidad, porque cuando usted viene a ver probabilidad, ya no se acuerdan de los métodos de conteo, porque no hay una linealidad. Entonces, en cambio, la matemática en sí, si usted empieza a ver, por ejemplo, fracciones, y luego ya eso mismo de fracciones lo relaciona con un polinomio de fracciones, pues llevará a una continuidad, porque tiene una situación previa en su mente, un concepto previo que le está generando esta parte. Y al final los razonamientos, digamos con el apotema, si usted logró calcular el área del polígono regular, usted puede concluir que, por ejemplo, que el área de un hexágono comparado con el área de un triángulo será diferente, será más, será menos, puede hacer comparaciones, que personalmente en matemática la comparación es una de las metodologías que más se debería de usar. Es decir, si usted tiene una situación previa y luego tiene otra, cómo cambió, cómo generó un cambio y cómo puede comparar estas dos situaciones para poder sacar una conclusión. La matemática en general debería de ser eso, algo que le esté generando,
Pero sí que se me olvidó cambiar eso. No le hagan caso a los últimos 3 que está en ¿cómo se llama? En, En latín, yo en pensé, latín, wow, cabal. dije, Si quieren les hablo latín. No, no, no. Bueno, los que saben, los que me conocen, estoy estudiando teología y llevamos una materia de latín. Llevamos 3 niveles, pero no lo hablo para nada. Bueno, vamos a ir de regreso. ¿Qué se hizo? Ya está, ya los quitamos para que no vayan a hablar lenguas acá. Ahí está. Bueno, de todo esto que hemos hecho, de todo esto que hemos hablado, aterricemos un poquito en la metodología. Y esto es precisamente en estas 3 formas en que se relacionan lo que hemos estado viendo de los campos conceptuales con la parte del aprendizaje de la matemática, pero no solo de la matemática, sino en general, diría yo. La abstracción. La abstracción es aquello que usted precisamente se abstrae, hay una introspección dentro de usted para que pueda concluir y pueda conducir a establecer ciertos conceptos que usted antes no tenía. ¿Ok? Entonces, espérate, había tomado captura y yo la traigo acá. Entonces, la abstracción lo que está haciendo es que usted logre captar de una situación dada que usted busque dentro de usted la respuesta. Se oye mero espiritual esto, pero es así. Usted está haciendo a partir de una situación que se presenta, una abstracción, genera el conocimiento dentro de usted y luego lo saca, lo expresa, lo refleja y lo puede compartir. Entonces, en la teoría esta de los campos conceptuales, recuerden que está generado a partir de situaciones. Y si el constructivismo que nosotros hemos visto se genera en base a pasos, cada paso previo es una situación que genera una abstracción y con la cual se va construyendo. Entonces, la abstracción en sí parte de una situación relacionada con los campos conceptuales y genera un aprendizaje constructivista, en este caso matemático, ¿verdad? Pero insisto que esto se puede aplicar no solo a la parte matemática. El aprendizaje significativo, por otro lado, que es lo que nos cuenta nuestro amigo Ausubel, este es, ¿qué es el aprendizaje? A ver, ¿quién me dice qué es el aprendizaje significativo? A esta altura ya tendríamos que conocer qué es el aprendizaje significativo y cómo lo relacionamos con la matemática. ¿Mm? A ver, aprendizaje significativo. bueno, de las palabras que puedo recordar, o más bien dicho, mis palabras, es aquel tipo de aprendizaje que logra adquirir el alumno, que le permite seguir construyendo de lo que ya conoce el nuevo conocimiento y el futuro conocimiento, o sea, algo que realmente es importante, por decirlo así, pero el significado, valga la redundancia del término significativo, es que le permite construir el conocimiento de lo que ya tiene, lo que ya posee, y ir agregando un nuevo conocimiento. Así es. Fíjense que todos van en la misma onda. Los campos conceptuales, recuerden, partimos de una situación, luego se le da un tratamiento a esta situación y se construye el aprendizaje. Entonces, en la abstracción ya dijimos de que era desde dentro para poder construirlo. En el aprendizaje significativo, en general, si no lo relacionáramos con esta parte de los campos conceptuales, simplemente es aquello que a largo plazo yo puedo concebir como un aprendizaje. Es decir, todo aquello que yo a la larga siempre recuerdo, por ejemplo, andar en bicicleta. Al que aprende a andar en bicicleta es un aprendizaje significativo porque al principio le va a costar, pero de repente ya va a pedalear y ahí se va. Eso es un ejemplo de aprendizaje significativo. Todos esos aprendizajes que se mantienen a largo plazo y que solo necesitan un detonante para poder
comenzar a generar un conocimiento, a eso nos referimos. Entonces, si lo relacionamos con lo mismo de los campos conceptuales, tienen la misma idea. Hay una situación previa que es como está guardada en nuestro cerebro a largo plazo, eso lo que está generando es un aprendizaje significativo y construyendo de forma progresiva, o sea, avanzando. No es que me voy a quedar lineal, sino que el aprendizaje significativo me está dando como los recursos suficientes, necesarios para poder construir algo hacia arriba, no de forma plana, sino construir un conocimiento. En la matemática es así. Si yo tengo un concepto matemático muy adherido, muy comprendido, puedo seguir en el siguiente nivel. Pero no me dejarán mentir que nos pasen todas las materias que tenemos, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, si yo no puedo derivar, no puedo aprender ecuaciones diferenciales. Y si no puedo, por ejemplo, si quiero ver volúmenes de revolución y no puedo integrar, por gusto, no podré generar ese conocimiento. Entonces, todo esto que estamos construyendo es basado precisamente en la parte de esta teoría de los campos conceptuales. A diferencia de otras materias, como por ejemplo yo podría decir lenguaje, donde tenemos como varios, por ejemplo, ortografía, usted se puede comunicar de alguna forma con mala ortografía, pero se puede comunicar, ¿verdad? En cambio, matemática, si usted no tiene las bases para poder generar un buen teorema, una demostración y todo esto, no podrá generar el concepto o la construcción de su conocimiento. Y por último, tenemos los modelos mentales. Estos es lo mismo que estamos hablando de como las diferentes formas en que un individuo puede pasar del significado al significante. Lo que estábamos hablando acerca de precisamente de los ejemplos que me ponían. Perdón, Rocío, no lo había leído. Exacto. Eso es el aprendizaje significativo, partir de algo para construir algo nuevo, ¿verdad? Y los modelos mentales son esos chispazos que cuando yo les dije manzana, a uno se les vino a la mente una cosa y a otros otro. Esos modelos mentales que yo tengo, pues precisamente son los que generan un conocimiento como un andamiaje, ¿verdad? Yo tengo algo dentro de mi cerebro, dentro de mi mente, que me genera un andamiaje para poder construir encima de él otro concepto. Lo que les decía del apotema. Si usted le dice al niño perímetro, el niño ya debería de tener idea qué es el perímetro. Pero si usted le lanza que la fórmula es perímetro por apotema entre 2 y no le explica lo que es el apotema, el niño no puede construir eso. ¿Y qué está pasando ahora? Y no me dejarán mentir también en eso. Ahorita todo el mundo está corriendo para cubrir el programa de estudio. Todos los colegios, todas las instituciones se les acabó el tiempo y no lograron. Y les digo por experiencia que hay algunos que me dicen, mire, tengo que hacer una infografía de cómo calcular el volumen y tengo que poner 2 ejemplos. Pero si no les han explicado, por ejemplo, les piden el volumen del cono, donde va la generatriz. Y la generatriz ahí en 7º grado, si no se les enseña, si no se les dice, no van a saber qué es la generatriz. Mucho menos si tienen que calcular la generatriz, porque no han visto todavía Pitágoras. Entonces, todo esto, si no tienen las bases para poder construir el aprendizaje, quedará como muerto el tema. Se quedará en una infografía que solo hicieron bonita y todo esto, pero que no tuvieron un aprendizaje significativo como estamos viendo. Mucho menos se generarán esas situaciones previas que nos habla los campos conceptuales para poder generar un concepto. ¿Ok? La otra parte, ya estamos en la unidad 7, que a mí, al menos a mí personalmente es una bueno, a mí me tocó llevarla presencial. Los materiales y los recursos didácticos es una de las materias que más me gustó. Y aquí nos dan 4 clasificaciones en el material. Estamos en la unidad 7. Nos dice que es según su funcionalidad, según su versatilidad, la forma en que lo usamos y la utilidad. Ok, vamos a ver, váyanse porfa. Yo sé que se me están durmiendo, así que váyanse por favor a
material de la unidad 7. Y por favor veamos estas, según su funcionalidad. A ver si alguien lee ahí en la unidad 7 y me dice de qué va esto. ¿Qué es lo que, por qué se clasifican por funcionalidad y qué ejemplos me podrían poner sobre la funcionalidad? A ver. Estamos en la página 5 de la unidad 7. Vayan a buscar el PDF, le doy chance. Ok, estamos, como les digo, en la página 5 y dice textualmente, considerando la definición sobre materiales manipulativos dada anteriormente, corresponde hacer una clasificación de estos para determinar los que forman parte de nuestro estudio. La clasificación de los materiales manipulativos se puede hacer de diversas formas y atendiendo a diversos criterios. El primero dice que es según su funcionalidad, que pueden ser estructurados o no estructurados. A ver, ¿a qué creen que se refiere? Y si seguimos en la página 6, ahí nos habla un poquito. ¿A qué creen que se refiere la funcionalidad estructurada y no estructurada? A ver. Puede ser como a los materiales reciclables. ¿Se pueden reciclar? ¿Esos serían estructurados o no estructurados? Al principio pienso yo que puede ser no estructurado, porque la estructura se la daríamos nosotros. Exactamente, así es. Cuando usted lo que hace es tomar algo que no está diseñado para hacer un recurso matemático, entonces es no estructurado. Por ejemplo, los tapones de botellas, por decirlo, no sirven para contar o para formar algo, o lo que sea. Eso en general es un recurso cualquiera, no estructurado, pero que usted puede usar para enseñar. Pero hay otros que ya están diseñados para eso. Por ejemplo, si los tengo por aquí, los bloques multibase. Aquí está. Cuando yo llevé recursos, me mandé a hacer estas cositas para enseñar a los chiquillos esto, y los cuadritos y los cubitos y las decenas y las centenas. Esto sí ya está diseñado. Esto es algo que se ha creado para enseñar matemáticas. No es algo que me voy a poner a jugar, qué sé yo, con este cubo, lo voy a tirar y ya me va a salir un 5, un 3 o un dado. No, ¿verdad? Es algo que ya está estructurado para eso. ¿Qué otro material recuerdan que ya está diseñado y creado para matemática? Independientemente que sea físico. El ábaco puede ser, claro. El ábaco no sirve para contar. Eso ya está estipulado de esa forma. No va a agarrar para hacer bulla o para cantar, ¿verdad? Es un artefacto, aunque los niños así lo agarran y lo empiezan a sacudir, para que usted enseñe o aprenda matemática. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces entre un material estructurado y un material no estructurado. Vamos a ver el siguiente. El siguiente dice que es según su versatilidad, es decir, la capacidad del material para ser empleado con uno, con dos o con más conceptos, ¿verdad? Dejamos a un lado la funcionalidad y nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, este mismo, como lo tengo aquí a la mano, es versátil, porque esto yo sé que representa un millar, ¿verdad? Por el cubo, pero nos puede servir también para volumen o nos puede servir también para enseñar, por ejemplo, las caras, ¿verdad? O fracciones, podría decir yo, este cubito que está aquí es 1 entre 1000 de todos, ¿ok? Entonces, cuando un mismo material nos sirve para varios temas, para varios contenidos, se puede decir que es versátil,
¿verdad? Que es como todo terreno, nos puede ayudar a diferentes cosas. ¿Ok? Vamos a ver la forma de uso. A ver. O si alguien quiere decir algo, de qué. Si es de madera ese cubo para dar zapes. Mire, no, no es mala idea, no se me había ocurrido, Cari. Sí, mira. No, pesa. Esto sí pesa un poquito, pero sí, buena idea, fíjese. Ya es más, hoy que vengan en la tarde los muchachos. Les diré, me dieron una nueva forma para darles zapes. Les cuento que, bueno, esto se está grabando igual. Tuve una pequeña intervención en la mano y me decían, ese es el karma por dar tantos zapes. Y yo, qué barbaridad, ¿quién lo diría? Pero no, es el paréntesis de los zapes este día. A ver, ¿algún otro? Bueno, más bien dicho, la diferencia de las formas de uso. ¿Cómo podemos clasificar un recurso por las formas de uso? Ahí está dice, distinguiendo materiales manipulativos, virtuales o no manipulativos. ¿A qué se referirá eso? Esa es la forma de uso. Manipulativos y virtuales o no manipulativos. A ver. ¿Ah? Por ejemplo, GeoGebra. Es un recurso matemático, pero que por más que yo quiera no lo puedo sacar de la pantalla. ¿Ok? Las simulaciones son recursos matemáticos, pero que no puedo sacar de la pantalla. Entonces son virtuales. ¿Ok? Sí me dan enseñanza, sí cumplen con su objetivo, pero no son manipulativos con las manos. Lo puedo generar interacción, pero no puedo generar un aprendizaje tocando. ¿Se acuerdan que dijimos cuando estábamos en FED que las simulaciones como que reemplazan un poco a esos lugares donde no tienen un laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Pero no me dejarán mentir que no hay nada como ver, oler, experimentar, tocar el cambio de materia, por ejemplo, ¿verdad? Retomo esto del steam cooking, por ejemplo. Cuando los muchachos ven que la levadura empieza a hacer que el pan crezca, y que se les explica que dentro de eso hay un proceso químico, eso no se les va a olvidar jamás. Y va a relacionar todo lo que está pasando ahí, de la levadura, lo del pan, los cambios de materia. Por ejemplo, se pusieron a hacer chocolate y trataron de identificar los tres tipos, sólido, líquido y gaseoso, en el chocolate. Pero de repente uno dice, mire, pero eso no, es que es medio sólido, medio líquido. Y entonces empezaron a generar ellos su propio aprendizaje. Todo eso que uno manipula, definitivamente da un aprendizaje, entre comillas, mejor. Pero no quiere decir que hay cosas, como por ejemplo las simulaciones de FET o GeoGebra, por ejemplo, cuando se generan los bloques tridimensionales, eh, que son tan exactos con la realidad que generan un mejor aprendizaje. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente que da un aprendizaje dependiendo del objetivo que ustedes muy bien hicieron en sus actividades de FED, dependiendo del objetivo que andaban buscando, así se genera un mejor aprendizaje si usa recursos manipulables o si son virtuales. ¿Ok? Y el último es por la utilidad. ¿Ok? Este dependerá de qué, del objetivo para el cual usted lo quiere hacer. Un, un buen recurso didáctico tiene que ser versátil, como estábamos hablando, pero también tiene que ser como muy curioso, llamémoslo así, que al estudiante o al joven o a lo que sea le genere curiosidad. Y no necesariamente por ser colorico o por ser bonito, sino porque es algo que le genera indagación, curiosidad, experimentación. Eh, yo, déjenme ver, aquí, esperen. Estoy enseñando mis recursos aquí. Este es un juego que siempre se los pongo cuando miran por primera vez aquí a la casa y los tengo un buen rato aquí. Y entonces digo, saquen esto. Vean cómo hacen, pero lo tienen que sacar de alguna forma. Y pasan toda la clase en este estilo, viendo cómo hacen, hasta que lo logran hacer. Y luego les digo, bueno, hoy vuelva a ponerlo.
este tipo de cosas que son un poquito como que fueran rompecabezas, llamémoslo así, lo que les genera a ellos es curiosidad, es por qué funciona, qué es lo que hay ahí adentro que no me permite separarlo. Está este que es huevo, eh, que cuando usted saca esta pieza de acá, se destraba todo. Y luego cuando lo quiere abrir, lo quiere poner, tiene que realmente analizar cómo estaba antes. Ahí se dan cuenta ellos, no me fijé cómo estaba antes, porque ya no lo puedo armar. Aquí de mis alumnos que tengo acá, solo hay 3 niños que vienen, o sea, cuando se estresan, se los doy y empiezan, y empiezan, solo 3 lo pueden armar. Los otros solo lo desarman y no hay que hacer. Estas cosas generan en ellos eso, una curiosidad, generan ese pensamiento un poquito más allá, porque ahora ya saben que la próxima vez que esté armado y lo vayan a desarmar, se van a fijar cómo estaba previamente. Lo que les genera es curiosidad de saber qué es lo que hay adentro que no les permite separarlo. Y cuando lo arman, normalmente no meten bien el cuadrito este que está acá. Y entonces, ay, tendría que haberlo hecho de diferente forma. Y empiezan a generar ellos solos su aprendizaje. Tal vez no son conceptos matemáticos en sí, pero lo que se genera es eso, la indagación, descubrir, experimentar en ellos de una forma diferente. Y que yo les apuesto que este simple ejercicio de haber dicho, me hubiera fijado cómo estaba antes, le va a generar que cuando usted le ponga un ejercicio en la pizarra y quieran ellos hacerlos por sus propios medios, se hubieran fijado cómo estaba antes. Así que esos son mis recursos para no darles tantos zapes, Carlos, y generar, por todo lo contrario, un aprendizaje diferente. Y cuando me ponen algunas cosas, como acá estoy en el salón, en mi salón, tengo tengo un, ¿cómo se llama? Una pizarra de lamento de los zapes, así les hemos puesto entre todos los muchachos, que cada vez que ellos mismos se levantan y se van a anotar al muro de los lamentos de los zapes, porque ponen 3x2, 5, por ejemplo, y ponen firma tal, y les da risa cuando ellos retoman eso, porque si, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber dicho eso? A veces, si los errores se agarran de una forma diferente y ellos solo van creando su aprendizaje y no se les vuelve a olvidar ese 3x2. Y parte también de los recursos es eso, tener la experiencia de tener un recurso diferente, que no sea caro, sino que usted lo construya. Porque esto, por ejemplo, fue un carpintero que lo construyó. Le seré sincera, me salió más barato que me lo construyera él que mandarlo a pedir, porque estos lugares, híjole, solo que vengan acá y todo eso es carísimo. Es mejor hacerlo uno, crear uno los propios recursos y a eso es a lo que les invito. En general, para poder crear un buen concepto matemático dentro de los estudiantes, no se genera nada más si el profesor da una buena cátedra o da una buena clase, sino también que ellos puedan relacionar su aprendizaje con algo más que no sea solamente palabras, números y letras. Y chan chan. Eso es lo que tenía. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Con respecto a esto de los recursos didácticos, bueno, cuando yo llevé esta materia, lo que hacía era ponerme a ver a veces videos en YouTube o buscar o colocar ahí ideas de recursos didácticos y salió una infinidad de cosas que uno puede hacer para los diferentes temas de las diferentes áreas de la matemática, desde conteo, geometría. Bueno, y es interesante este tema. Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que a veces requiere más tiempo de los docentes y más tiempo dentro del aula, pero a veces uno tiene que valorar eso, ¿verdad? Yo quizás por eso es una de las cosas que no dejo de dar clases por la tarde aquí en mi salón, porque me permite eso, tener mi tiempo en el sentido de explicar a mi forma, de hacerlo a mi forma. Y por eso yo a todos, casi a todos los compañeros que tengo y a ustedes también, siempre los invito, pongan en un espacito de su casa ahí donde puedan explicarle a uno, a dos niños a su forma porque a veces es más válido eso que la parte que se genera cuando está dentro de un salón de clases.
y creo yo que por eso nunca dejaría de dar clases de refuerzo yo, porque ahí es donde realmente uno usa todo lo que aprende aquí en esta carrera. La parte de los recursos, la parte de toda esta teoría que se nos da, que dentro de un sistema educativo que es tan cuadrado en cuanto a los tiempos, es difícil que uno logre contemplar todos los objetivos. Pero estoy segura de que cuando uno logra hacerlo, incluso en el aula, se genera un aprendizaje diferente, con recursos diferentes, con métodos diferentes que generan un mejor aprendizaje. Así que eso. ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra duda, recuerden entonces participar en el foro la próxima semana. Están libres. Nos vamos a reunir el día lunes para aquellos que quieran avanzar con las actividades de FED. Las vamos a hacer ahí. Vamos a reunirnos ya voy a poner el aviso en el grupo. El lunes nos vamos a reunir para crear la hoja de actividades entre todos. O sea, cada quien trabajando en su hoja de actividades y que no les requiera más tiempo del debido. Recuerden que esa no es obligatoria, pero si alguien ha perdido alguna, puede retomarla con eso. Y lo del foro académico, insisto, yo no tengo problema con que se pasen de las 200, tampoco quiero una tesis de las 200 palabras, pero sí el mínimo es 150 para que lo tomen en cuenta, ortografía, redacción, bibliografía, fundamentación. Y ahora hemos discutido varias cosas que pueden incluir dentro del foro, así que espero que lo vayan haciendo desde ya para que vayan saliendo poco a poco de eso. Y voy a ver lo de las indicaciones, Sandra, acerca si se las puedo compartir o, o queda todavía cuando el coordinador crea conveniente, pero igual empiecen a pasar los datos, a pasar la parte de los gráficos y todo esto y a ver de qué forma le van a dar forma al artículo académico. ¿Ok? Si no hay más dudas, les agradezco mucho que hayan madrugado y nos vemos hasta dentro como 3 semanas. Muchas gracias, licenciada. Ok, Buen día a pasen todos. buen día. Cuídense. Gracias, feliz día. Adiós. Gracias, paso buen día a todos. Buen día, Sonia. Gracias, feliz día a todos. Cuídense. Muchas gracias, feliz día.